Primero, agradecerles a todos los aquí presentes. Mi nombre es Ezequiel Larger, soy físico médico especializado en radioterapia y me encuentro trabajando en Delec Científica como especialista en aplicaciones clínicas. Delec Científica es una empresa de innovación tecnológica que cuenta con presencia en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, que permite a través de sus servicios de consultoría ofrecer soluciones en radioterapia, radiocirugía, cirugía robótica, simulación y educación. El webinar que nos congrega hoy va a ser acerca de radioterapia guiada por superficie, que es un tema que para mí es muy interesante, muy importante de conocer, sobre todo en nuestra región, ya que yo tuve la oportunidad de trabajar en la implementación del primer sistema de radioterapia guiada por superficie en la Argentina, particularmente en la Patagonia, donde me formé. Y para compartirles esto y mostrar las bondades que tienen estos sistemas, es que invitamos a una experta internacional que nos va a acompañar desde México, Sandra Lisset Huerta Vega, quien estudió la licenciatura en Física y Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional y la maestría en Ciencias con especialidad en Física Médica dentro de la misma institución. Ha trabajado como físico médico dentro del Departamento de Radioterapia en el Centro Médico ABC de la Ciudad de México durante 6 años, uno de los hospitales con mayor prestigio en México, en donde se realizan tratamientos de radiocirugía intra y extracraneal, radioterapia intraoperatoria y braquiterapia, entre otras técnicas avanzadas, siendo una institución de referencia dentro del ámbito. Desde hace 4 años ha liderado el proyecto de la radioterapia guiada por superficie dentro de esta institución, teniendo hasta el momento más de 200 pacientes tratados y resultados publicados de manera internacional. En el transcurso del webinar, si surge cualquier pregunta, cualquier consulta, pueden escribirla en el chat y al final de la sesión vamos a estar haciendo un breve momento de preguntas y respuestas. Así que, Sandra, sin más, te paso la palabra y te agradezco profundamente que nos acompañes hoy. Muchas gracias, Ezequiel. Antes que nada, me gustaría agradecer a todo el equipo de Delec por la invitación y por todo el camino que hemos pasado hasta llegar a la presentación del día de hoy. Estoy de verdad muy contenta de estar aquí con ustedes y de poder hablar de este tema que me encanta. Así como mencionó Ezequiel, mi nombre es Sandra Lisset Huerta Vega, yo soy físico médico de la Ciudad de México y trabajo en Centro Médico ABC. El día de hoy el título de mi plática es Radioterapia guiada por superficie. Y pues para empezar me gustaría que habláramos un poco acerca de algún tipo de introducción, antecedentes que tenemos para empezar a hablar de este tema. Entonces, ¿qué son los últimos resultados publicados por Globocan? Los últimos son del 2022 y para Latinoamérica y el Caribe tenemos al cáncer de mama situado en segundo lugar de incidencia para ambos sexos, únicamente liderado por el cáncer de próstata. Podemos ver que en el 2022 se registraron 220,000 nuevos casos. Es un número, la verdad, muy alto. Y no solamente eso, no solamente me gustaría que nos fijáramos en la incidencia, sino también en la mortalidad. La mortalidad del cáncer de mama está en cuarto lugar, lo cual me parece también bastante significativo y es algo que tenemos que estar pensando siempre que estamos teniendo a este tipo de pacientes, que son un grupo muy grande. Si vemos en este mapa, podemos ver que Argentina y México están en una posición muy similar. Tenemos al cáncer de mama liderando, ¿no? Digamos que el número de incidencias de cáncer. Y para Latinoamérica pasa una cosa muy similar, ¿no? En general para la mayoría de los países. Eh, ¿Y qué ha pasado históricamente con el cáncer de mama? Pues bueno, si nos remontamos a cuando comenzamos, desde las técnicas 2D, 3D, el fraccionamiento cada vez ha ido evolucionando. La verdad es que creo que todos nosotros comenzamos a trabajar con un 50 Grace en 25 sesiones, un fraccionamiento con el que nos sentíamos muy cómodos, ¿no? En una posición muy segura, tanto en toxicidad como en si eventualmente hubiese algún fallo durante el tratamiento. Después evolucionamos al hipofraccionamiento de 42-56 en 16 sesiones y ahora ya tenemos el nuevo protocolo Fast Forward de 26 en 5 sesiones. Pero ¿qué hay que tener en mente cuando estamos viendo esta evolución? Que es definitivamente algo primordial pensar en que no es lo mismo si tuviésemos un error de milímetros en una sesión de 2 Grace, así tenemos un error de este tipo en 26 Grace en 5 sesiones, ¿no? Y no solamente eso, sino que la toxicidad, la evaluación de la toxicidad también va a ser diferente. Estábamos acostumbrados en un fraccionamiento de 50 en 25 a tener 20 Grays en menos del 20% para el pulmón.
evolucionamos a 16 grays en menos del 15% para un 42,56 en 16, ¿no? Entonces, las toxicidades también son algo con lo que hemos estado evolucionando, intentando trabajar, y me parece súper importante que hablemos de la toxicidad cardíaca radioinducida. Entonces, esto es algo que realmente si ustedes buscan las publicaciones más recientes, no tendrán más de 3 o 4 años, y es muy importante pensar en qué está pasando con la sobrevida de nuestros pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, pues lamentablemente, debido a la quimioterapia, aún con la quimioterapia y la radioterapia, nuestros pacientes, la expectativa de vida no era muy larga. Sin embargo, ahora estamos viendo expectativas de vida más largas y entonces, por lo tanto, toxicidades más prolongadas, ¿no? ¿Y qué estamos viendo? Que parece ser que hay que evaluar al corazón de una manera diferente a como lo solíamos evaluar, como una única estructura en la que únicamente nos importaba quizás la media o un máximo puntual, sino que nuestro concepto de cómo lo podemos evaluar también ha ido cambiando. Entonces, otra parte importante, hablando de la precisión y de cómo hemos logrado evolucionar en la precisión de estos tratamientos, es por qué históricamente hemos marcado a los pacientes, ¿no? Estamos muy acostumbrados a los tatuajes en los pacientes, pero ¿por qué es que lo hemos hecho? Pues bueno, los tatuajes nos han ayudado a anclar una especie de eje de referencia sobre nuestros pacientes. Así que tenemos un eje cartesiano que enclavamos sobre donde conocemos un punto, que en este caso son los tatuajes, y a partir de este punto somos capaces de movernos a cualquier lugar del paciente que nosotros deseamos. En general, nos gusta ver tomografías como la que estamos viendo del lado izquierdo, en donde podemos ver nuestros 3 balines situados justamente en donde están convergiendo nuestros láseres y que, pues, esto que nos dice que la paciente estaba alineada conforme los láseres, que ahí fue donde realizamos nuestras marcas de referencia y este es nuestro punto de partida para realizar el plan de tratamiento. Sin embargo, en muchas ocasiones tenemos más bien una imagen de este tipo, ¿no? Podemos ver a 2 balines en este corte tomográfico, sin embargo, no vemos otro de los balines. ¿Y qué puede pasar? Pues en este escenario hay muchas opciones. La paciente se puede haber movido, los láseres del tomógrafo pueden estar mal calibrados, el grosor del corte y el grosor del balín pueden tener, digamos, alguna especie de juego, de tal modo que no seamos capaces de verlos en la imagen. Sin embargo, lo importante es que este error va a estar pasando al resto de nuestras sesiones de tratamiento, ¿no? Es un error con el que comenzamos y del que digamos que no nos vamos a poder deshacer a lo largo de todo el tratamiento. Entonces, eh, otra cosa importante es justamente cómo es que los técnicos radioterapeutas tatúan a los pacientes y me gustaría enseñar estas imágenes que sé que son algo que comúnmente nos encontramos, ¿no? Un tatuaje que tiene un grosor bastante amplio, de tal modo que habíamos pensado que nuestro balín iba a ser un punto quizás de 1 milímetro situado sobre el paciente y nos encontramos más bien con un escenario de este tipo. Un tatuaje que estamos viendo que puede tener mucha movilidad sobre el paciente y seguimos creyendo que el paciente está alineado, o un paciente lleno de marcas con el que no tenemos una buena referencia de dónde está el isocentro y dónde queremos comenzar, ¿no? Así que en general tenemos muchas desventajas con los tatuajes. La primera es que la movilidad de los pacientes de edad avanzado con sobrepeso es importante. Seguramente también se han enfrentado a este escenario en donde están moviendo un tatuaje y pareciera ser que siempre está en la posición adecuada, pero vemos una imagen y resulta ser que no estaba. La identificación de las marcas puede causar una posible confusión, ya sea también con pacientes con tatuajes previos o con pacientes que tienen muchos lunares. Las creencias religiosas son una parte importante también en este rubro y hay pacientes que niegan que nosotros tatuemos su piel, ¿no? Existen posibles reacciones alérgicas o infecciones y la cosmesis también un punto relevante aquí. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros vamos a ver a los pacientes quizás 25 o 30 sesiones de tratamiento, pero ellos van a llevar esta marca por el resto de su vida, ¿no? Entonces, me ha tocado ver centros en donde nosotros realizamos 3 tatuajes a los pacientes, pero centros en donde veo a pacientes con 5 tatuajes, 6 tatuajes. Entonces, termina no siendo una buena práctica si pensamos en que los pacientes eventualmente van a llevar esta marca el resto de su vida. Y existe también el riesgo de picadura por parte del radioterapeuta que está llevando a cabo el proceso del tatuaje. En ocasiones lidiamos con pacientes que tienen quizás hepatitis o VIH y esto resulta un riesgo, así como la asepsia durante el proceso. Hay estudios publicados, no hay muchos para Latinoamérica, lamentablemente,
Sin embargo, hay estudios publicados para el Reino Unido y Estados Unidos en donde los pacientes afirman que no sabían de la existencia de los tatuajes hasta antes de que llegaran al proceso de simulación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un paciente llega a radioterapia, le platican del proceso de simulación y después, durante la simulación, se lleva la sorpresa de que lo van a tatuar y de que además este tatuaje va a ser permanente, ¿no? Entonces, eh, creo que la parte psicológica para los pacientes es bastante importante. Y también les quería mostrar estas otras imágenes, que es algo que no es común. Este es un estudio también publicado de pacientes con reacciones alérgicas a la tinta de los tatuajes. Entonces, también algo a tomar en cuenta. ¿Y qué ha sido nuestro estándar de oro a lo largo de todo este camino, tomando en cuenta que sabemos que los tatuajes, digamos, que tienen esa desventaja? Pues los sistemas de imagen. Comenzamos con imágenes de megavoltaje, como las que estamos viendo del lado izquierdo, que en el caso de las mamas nos han dado una buena referencia porque somos capaces de ver tanto el tejido como el pulmón, ¿no? Y después imágenes del tipo de KB, en este caso es un combi, en donde somos capaces de ver tejidos blandos. Entonces, una vez que hicimos este cambio de únicamente poder ver estructuras óseas a ver tejidos blandos, fue un cambio definitivamente abismal. Esto trajo consigo que las técnicas de tratamiento también pudieran evolucionar a algo que requería mucha mayor precisión. Sin embargo, siempre hay un costo que viene de esto, ¿no? Y el costo, pues definitivamente es la dosis adicional que estamos entregando al paciente. Y no solamente esto, si comparamos esta dosis con la dosis que va a recibir el paciente debido al tratamiento, definitivamente es baja. Sin embargo, es considerable, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que este es un paciente que va a venir 30 veces a sesiones de tratamiento y yo voy a hacer 30 combos. Así que esta dosis no está únicamente direccionada a la región del tratamiento, sino que si pienso yo en un combin, quizás ese combin tenga una longitud de 30 centímetros, entonces son 30 centímetros que estoy irradiando del paciente para poder obtener una imagen. ¿Que el beneficio ha sido mayor hasta el momento? Sí, definitivamente sí, pero al final el precio a pagar es alto. Y la otra consideración importante para cualquier centro, estando en Latinoamérica, es el tiempo. Las clínicas están con listas de espera muy largas, así que 2 o 3 minutos extras por paciente, 5 minutos extras por paciente, la verdad es que terminan demeritando bastante el tiempo máquina que necesitamos considerar a lo largo de todo un tratamiento. Entonces, de ahí surge la pregunta, ¿somos capaces de alinear a un paciente si no tiene marcas? ¿Por qué no lo hemos hecho hasta ahora? Pues básicamente porque no teníamos ninguna herramienta con la que pudiéramos tener suficiente precisión, es decir, hemos confiado hasta ahora en los tatuajes, que son 3 puntos alineados contra los láseres. Podemos obtener resultados similares a la IGRT, pero con un sistema que no dependa de nada que sea ionizante. Y la última es, ¿podemos reducir la toxicidad de las pacientes de mama, por ejemplo, que están siendo sometidas a un tratamiento de radioterapia? Así que, para empezar a contestar estas preguntas, primero me gustaría hablar un poco de qué es la SGRT. Entonces, por sus siglas en inglés, la SGRT es Surface Guided Radiotherapy, radioterapia guiada por superficie. Y básicamente es un sistema óptico que se acopla a un acelerador lineal y se emplea durante el tratamiento. Lo más importante de la SGRT, para que sepamos, es que primera es no radiográfico y segundo es no invasivo. ¿Por qué? Porque existen otros sistemas que son no radiográficos. Hemos intentado utilizar ultrasonido, pero sí me gustaría saber quién de todos los que está aquí se considera apto para ver una imagen de ultrasonido y no que considere que no nos podamos volver expertos, ¿no? Como nos hemos vuelto expertos quizás en ver una imagen de una tomografía, pero definitivamente necesita toda otra capacitación. Así que este tipo de sistemas han traído consigo ese tipo de desventajas, que se necesita capacitación distinta, se necesita un tipo de análisis de imagen distinto, en ocasiones se necesita que el paciente tenga, digamos, algún tipo de fiducial insertado que pueda ser visible con el ultrasonido. Entonces, en este caso tenemos un sistema no invasivo y va a permitir no solamente la alineación del paciente, sino la localización continua a lo largo del tratamiento. Así que nos va a permitir dos cosas, colocar al paciente y monitorearlo. ¿Por qué es tan importante el monitoreo del paciente? Porque hasta el momento es algo a lo que hemos sido ciegos completamente. Y menciono que hemos sido ciegos porque además nos ha convenido ser ciegos, ¿no? Es decir, nosotros alineamos al paciente en el cuarto de tratamiento, quizás tomamos una imagen y después de tomar la imagen, simplemente confiamos en que estamos viendo al paciente a través del circuito cerrado de cámaras
y que nuestros ojos son capaces de percibir si el movimiento aparente del paciente fue suficiente como para repetir la imagen o como para recolocarlo. Pero en muchos de esos casos, quizás el paciente tiene movimientos involuntarios que no somos capaces de percibir y con los cuales quedó afuera de lo que ya habíamos visto, que era la posición ideal del tratamiento. Hay algunos otros sistemas que adquieren imágenes de manera continua durante la entrega del tratamiento con kilovoltaje. Sin embargo, otra vez tenemos este costo-beneficio de cuánto estamos adicionando de dosis al paciente debido a estas imágenes. ¿Y en qué se emplea más comúnmente la SGRT? En mama y en extremidades. ¿Y esto por qué? Porque si ustedes piensan en los volúmenes que nosotros queremos tratar en nuestro target en mama y en extremidades, estos están muy cercanos a la piel, ¿no? Es decir, la piel nos puede dar una información bastante veraz de qué es lo que está pasando con el volumen de tratamiento. ¿Se puede utilizar en otras patologías? Sí, sin embargo, hay que discernir en qué casos termina siendo, digamos que, suficientemente confiable la información que nos está dando como para que el paciente pueda recibir el tratamiento. Entonces, en general, nosotros podríamos encontrar una imagen como esta, explicándonos cómo es que funciona, pero me parece mucho más sencillo explicárselos con esta imagen. Así que está compuesto básicamente de dos instrumentos. El primero es una luz estructurada, un proyector de luz estructurada, y el segundo es una cámara. Así que esta luz estructurada pensémosla como una especie de código de barras. El código de barras se va a proyectar hacia una superficie plana. Si no hay nada que esté intersectando esta superficie, entonces el código de barras yo lo podría ver como son unas líneas perfectamente verticales. Sin embargo, si yo inserto un objeto en digamos que en el campo visible de este código de barras, el código de barras se va a ver distorsionado. ¿Y qué va a pasar si este código de barras se ve distorsionado? Pues entonces mi cámara va a ser capaz de detectar que el código de barras está siendo distorsionado y qué tanto está siendo distorsionado de tal modo que voy a poder reconstruir el objeto que está insertado, digamos que en medio de esta luz. Así que básicamente es cómo funciona, como un código de barras proyectado sobre la mesa de tratamiento que es modificado cuando el paciente se coloca dentro del equipo. Y es así como les quiero presentar a Catalyst. En este caso, Catalyst está montado en esta primera imagen en un Radisac y consta de 3 cámaras. Particularmente el nuestro está montado en un Versa HD Delecta y ahí pueden ver las cámaras que están montadas en el techo. Tienen algunas características interesantes entre sí y la primera de ellas es que la separación que existe entre las cámaras hace que nunca tengamos un punto ciego del paciente, no importando que el equipo sea una dona o que el equipo sea del tipo C, es decir, que pueda rotar. Nunca va a haber un punto ciego del paciente, siempre hay una cámara que es capaz de visualizar la posición del paciente. La otra de las cosas que es muy bonita de Catalyst es que la superficie que es capaz de escanear, aquí podemos ver una imagen de como si estuviese escaneando un paciente, es muy grande. Es de 1 metro por 1,40 por 1,20. Entonces, imagínense ustedes qué clase de paciente querríamos nosotros tratar que mida 1 metro por 1,40 por 1,20 el volumen del tratamiento, fuera de un neuroeje o un cuerpo completo, pues la verdad es que no se me ocurre ninguna otra patología en la que veamos un volumen tan grande. Sí, es importante saber que en los neuroejes y en los cuerpos completos nos ayudaría a hacer un seguimiento acerca de que el paciente no se esté moviendo durante el tratamiento. En muchas ocasiones sabemos que son niños y es importante estar teniendo alguna especie de barrera para evitar que el tratamiento se siga entregando en caso de que el paciente se mueva. Y además de todo, tiene 2,3 millones millones de puntos de cálculo. ¿Por qué esto es importante? Porque pensemos en que hemos estado trabajando con 3 puntos en los tatuajes, ¿no? Es decir, hemos alineado con 3 puntos contra la intersección de los láseres y eso nos ha bastado para que el tratamiento haya sido, digamos que, efectivo, ¿no? Así que ahora tenemos 2,3 millones de puntos de cálculo. Eh, no se ve afectado por la iluminación de la sala, a pesar de que es un sistema que funciona en base a luz, es una luz que está dentro del rango visible, por lo cual es segura para el usuario, es segura para el paciente, no es ionizante, no se ve afectada por la iluminación, es decir, ustedes pueden tener completamente encendidas o apagadas las luces de la sala y el sistema va a seguir trabajando de manera habitual. La precisión es submilimétrica, de 0,5 milímetros, entonces la verdad es que entrega mucha información.
acerca de qué está pasando en cada punto de análisis del paciente y se considera que las cámaras pueden detectar el movimiento en tiempo real porque la frecuencia de la luz es tal que podemos ver 260 cuadros por segundo. Así que básicamente vemos al paciente moviéndose en tiempo real. La imagen que estamos viendo en la parte superior es un contorno del paciente exportado desde el sistema de planeación, ese es el que estamos viendo en color verde, y el contorno reconstruido en Catalyst en color azul. Es decir, lo que está viendo, lo que está viendo Catalyst en tiempo real versus lo que llegó del sistema de planeación. Entonces, eh, ¿por qué resulta ser este sistema muy efectivo? Porque sabemos que ha habido lugares que históricamente no hemos podido corregir con un combi, ¿no? Y eso me gustaría mostrárselos en una imagen un poco más adelante. En general, el flujo de trabajo dentro del sistema es muy sencillo. Existe una pestaña para los ajustes, que ahora me gustaría platicarles un poco más acerca de eso, una segunda para el posicionamiento, la tercera para el tratamiento, y es todo. No es un sistema realmente difícil de entender o difícil de sentirse cómodo con él, ya que es un flujo de trabajo como muy suave. La parte de ajustes únicamente se tiene que ajustar durante la primera sesión de tratamiento y después pasamos a la parte de la alineación. En la parte de la alineación trabaja con una corrección de posicionamiento que es de un algoritmo no rígido. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros, no sé si ustedes lo saben, hemos trabajado únicamente con algoritmos rígidos siempre. ¿Y qué hace un algoritmo rígido? Un algoritmo rígido, cualquier tipo de corrección que nosotros tengamos de imagen, lo que puede hacer es rotar y trasladar. Sin embargo, no puede deformar. ¿Y qué pasa? Que nuestros pacientes, pues lamentablemente no son fantomas y entonces tienden a cambiar la postura a lo largo del tratamiento. El sistema nos ayuda proyectando luces sobre el paciente. De este lado tenemos una imagen de una paciente que me parece que explica de manera perfecta esta parte. Y pueden ver cómo se proyecta un color rojo sobre su hombro derecho. ¿Qué significa esto? Que el hombro derecho está más cerca del gantry de lo que estábamos esperando originalmente en la tomografía. Es decir, esta paciente necesitaría relajar ese hombro para que el hombro regrese a la posición que estábamos esperando. Y después podemos ver la barbilla de la paciente pintada en color rojo y otra parte pintada en color amarillo. El color amarillo significa que esa parte está más lejos y el color rojo que está más cerca. Así que estamos viendo que una parte de la barbilla está más cerca de lo que esperábamos, la otra está un poco más alejada. La paciente necesita rotar la cabeza para que consigamos la angulación esperada. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la única manera en la que hemos logrado corregir esto con imagen ha sido a través de la iteración. Es decir, tomamos un coming de una paciente y, por ejemplo, como en esta imagen que les muestro al lado derecho, vemos que la mama se encuentra muy bien alineada y eso es algo que esperábamos porque ahí es donde teníamos nuestros 3 tatuajes, sin embargo el brazo no. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que intentar visualizar la magnitud de este movimiento, entrar, recolocar el brazo de la paciente y repetir el combing en caso de que sea necesario. O ver que la barbilla se encuentra fuera de posición. Entonces, entramos al cuarto de tratamiento, recolocamos la barbilla y salimos y repetimos la imagen. Pero no solamente estamos consumiendo tiempo, sino que también estamos adicionando dosis. Así que es algo a lo que hemos estado acostumbrados, sí, porque hasta el momento ha sido nuestra única manera de corregir este tipo de errores. Y lo segundo es la detección de movimiento intrafracción. Entonces, ¿qué es capaz de hacer el sistema? Nosotros le podemos decir un cierto límite de movimiento que puede tener este paciente durante la sesión. Si este paciente rebasa este límite que yo estoy estableciendo, el tratamiento se va a detener de manera automática. ¿Okay? Entonces, eso nos entrega muchísima seguridad. ¿Por qué? Porque estamos viendo al paciente en tiempo real moverse y sabemos que no va a depender de nosotros activando o desactivándolas, sino que se va a detener automáticamente si en cualquier momento algo se sale de la tolerancia esperada. Y no solamente eso, sino que nos permite hacer flujos de inspiración sostenida. Y para esto, creo que es a veces mucho más visual ver cosas con pacientes que son pacientes reales, a platicarles todas las bondades del sistema, porque de verdad que es un sistema que me encantaría decir que estamos fascinados con él. Hemos conseguido resultados muy bonitos y entonces creo que ustedes puedan ver un resultado real es a veces mucho más significativo a que yo les pueda platicar qué es exactamente lo que está pasando detrás. Para un flujo de inspiración sostenida, también se tiene Sentinel. Sentinel es otro sistema de CIRAD que se monta en el tomógrafo simulador. No es necesario tenerlo para hacer una inspiración sostenida,
Pero básicamente con Sentinel lo que se adquiere es un ciclo respiratorio con un punto de seguimiento virtual. ¿Por qué es esto importante? Porque los sistemas en general tienen artefactos que tenemos que colocar sobre la piel del paciente para poder hacer el seguimiento respiratorio. Sin embargo, en este sistema pueden ver cómo tenemos 3 líneas rojas proyectadas aquí sobre el abdomen del paciente que van a hacer tal cual el seguimiento en tiempo real de su ciclo respiratorio. Una vez que adquirimos su ciclo respiratorio, entonces podemos delimitar una caja llamada gating box que va a ser un cierto nivel de inspiración que el paciente debe de adquirir para que el tratamiento sea entregado. Hay varias cosas importantes acerca de esta gating box y es que esta gating box va a delimitar la precisión del tratamiento y el margen de error que nosotros vamos a introducir en el tratamiento. ¿Por qué? Porque imagínense que esta caja de inspiración fuese del ancho del ciclo respiratorio del paciente, pues entonces básicamente sería lo mismo tratar a este paciente en respiración libre que en inspiración sostenida. Y eso es algo que no queremos. Queremos forzar al paciente a un nivel de respiración para obtener resultados. Y quiero que vean qué es lo que se obtiene una vez que uno hace esta caja respiratoria. Esta es una imagen de una de nuestras pacientes. Una vez que había inspirado, es exactamente el mismo corte tomográfico y quiero que vean qué pasa con la posición del corazón. La verdad es que la primera vez que uno logra ver esto en una tomografía es definitivamente un cambio radical en la percepción que tenemos de cómo se puede tratar una paciente. Ahora, si imaginamos cómo tratamos en general unos tangenciales, vean la diferencia en cuanto a la porción de corazón que va a ser irradiada. Y esto en general se puede obtener con la mayoría de los pacientes. Yo les puedo decir que hasta el momento el 95% de las pacientes que hemos intentado simular con inspiración sostenida lo ha logrado, en base a que uno, también en que nosotros tenemos más práctica en cómo explicarles que va a funcionar el sistema, pero en que tengamos paciencia para educarlas en el tomógrafo, en que los médicos antes de que llegan a a la simulación y a la primera sesión de tratamiento les han mandado ejercicios en casa y este tipo de resultados son los que se consiguen para que no piensen que ese fue un resultado aislado. Tengo otra tomografía de otra paciente. Esta paciente con una anatomía muy poco favorable también, muy poco tejido. Y nuevamente les voy a mostrar exactamente el mismo corte tomográfico entre un ACT en basal y en inspiración. Y el cambio en el corazón nuevamente es radical. Y entonces, una vez que podemos tener esto y que además tenemos la garantía de que esto se va a estar reproduciendo durante el tratamiento, es muy bonito poder ver un histograma y eso es lo que les quiero mostrar a continuación. Este es un corte coronal en donde se puede ver el aumento en el tamaño de los pulmones de la paciente una vez que se encuentra en inspiración sostenida. Vean todo lo que se logra desplazar el corazón. Y como les comentaba, no es solamente desplazarlo, ¿no? Sino que es que quiero reproducir exactamente esto todos los días a lo largo de todas las sesiones de tratamiento con exactamente la misma precisión. Y lo que podemos obtener en un plan de tratamiento es algo como lo que estamos viendo en este par de imágenes. Entonces, del lado izquierdo tenemos a una paciente con inspiración sostenida versus un plan del lado derecho de una paciente sin inspiración sostenida. En algunos de estos estudios que les estaba mostrando al principio, se esclarece que por cada Gray que aumentemos la media que va a recibir el corazón durante el tratamiento, aumentamos en 7% la probabilidad de que esta paciente tenga alguna especie de afección cardíaca a lo largo de su vida. Entonces, esto que estamos viendo de verdad que juega un cambio en el panorama muy grande y me gustaría mostrarles cómo es que cambia un histograma. Este es un histograma de una paciente que está bajo el esquema del hipofraccionamiento, 40/15 más un boost de 10/4. Y vean, tenemos un B16 de 11.8%. Un B16 de 11.8 es un muy buen número. ¿Por qué? Porque además no solamente estamos alejando el corazón, sino que recordemos que a los pulmones los evaluamos en base a su volumen. Entonces, si hacemos que el volumen del pulmón crezca, definitivamente en el histograma vamos a ver una disminución en la toxicidad. Y lo que me parece increíble es, vean esta estadística para el corazón, ya del plan SUMA, un máximo de 8 grays con una media de 1 gray.
parece irreal ver un histograma de este tipo. Este es un plan conformal, además, o sea, me gustaría aclarar, no es una técnica modulada, es un plan conformal con inspiración sostenida. Y se pueden conseguir este tipo de resultados para la mayoría de las pacientes. ¿Y qué es exactamente lo que pasa en el equipo? Es decir, tenemos ya toda esta información. Adquirimos una tomografía en inspiración sostenida, tenemos un plan de tratamiento con inspiración sostenida donde tenemos muy buenos números. ¿Y cómo se ve en el equipo? Nosotros alineamos, bueno, se alinea la paciente, digamos, de manera convencional sobre el equipo. Y lo que pasa con las cámaras es esto que estamos viendo aquí. Me gustaría que del lado derecho vean que tenemos dos cosas diferentes, que son tiempo y ganancia. El sistema funciona de una manera muy amigable, igual que nosotros tomamos, digamos, una foto con nuestro celular. Si es de día, sabemos que si tomamos una foto necesitamos realmente muy poco tiempo de exposición, es decir, digamos que poco tiempo de abertura del lente para que la foto que tomamos sea de buena calidad. Sin embargo, si tomamos una foto en la noche, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos mayor tiempo de exposición, mayor recolección de luz. Perdón, creo que se había puesto en mute. Me apareció reactivar mi audio. Espero que no me haya perdido en algún momento, si no me lo pueden decir. Este, entonces, pasa que funciona exactamente igual con estos niveles de las cámaras. Tiempos pequeños para pacientes con pieles claras, tiempos grandes para pacientes con pieles oscuras. Y lo que podemos ver es una imagen como la de la izquierda, que va a tener como consecuencia una imagen como la de la derecha. Es decir, aquí estamos viendo cómo es que se están comportando los tiempos de exposición sobre la paciente. Y si ven, hay unas ciertas áreas que se ven más enrojecidas. Estas áreas enrojecidas son una especie de sobreexposición de luz sobre la paciente, es decir, vamos a estar perdiendo quizás un poco de información aquí, cerca del área del ombligo y cerca del área de donde está posicionado el soporte del brazo. En esta parte de abajo podemos ver que vamos a perder información de la sábana. Entonces, realmente no es algo que nos preocupe. Y lo que va a tener como efecto es tener una reconstrucción de este tipo de la paciente. La imagen siguiente que les voy a mostrar es la primer paciente que nosotros tratamos sin tatuajes y no se imaginan el nerviosismo que hubo ese día alrededor de todos al pensar que por primera vez íbamos a tener un paciente sin tatuajes y que qué íbamos a hacer, ¿no? Al final los tatuajes nos han dado una especie de confianza en lo que hacemos. Sin embargo, se da uno cuenta cuando está utilizando uno de estos sistemas que los tatuajes nos daban muy poca información comparada con otros sistemas que nos pueden dar mucha más. Entonces, lo que pasa en estos casos es que simplemente la paciente se sitúa, como ustedes pueden ver, en línea media y línea media, se alinea, aquí la podemos ver cómo está situada en línea media. Entonces, hacemos que el sistema, como ustedes lo habían visto, que las cámaras se alinean los tiempos y las ganancias para que puedan ver el contorno de la paciente. Y lo que podemos ver es algo como esto. Si ven, es un paciente en color verde, que es el que viene del sistema de planeación, versus un paciente en color azul, que es al paciente que tenemos en ese momento sobre la mesa del tratamiento. Y nos manda inmediatamente correcciones que debemos de hacer acerca de la posición. Si ven, las correcciones son en 6 grados de libertad, lo cual es muchísima información de manera simultánea que podemos aplicar sobre el paciente. Entonces, por ejemplo, en este caso, se envían las correcciones a la mesa de tratamiento. Aquí podemos ver cómo ya no hay ninguna luz proyectada sobre la paciente y prácticamente nos quedamos en un cero absoluto de corrección. Esto nos está entregando una información muy similar a la que nos entregaba en un combi y esto pasa en cuestión de segundos, de verdad. O sea, en menos de 2 minutos ustedes logran hacer todo este análisis. Después de esto, entonces, veríamos el punto de referencia que les había comentado de la respiración. En este caso, esta paciente tenía el punto de referencia situado en este sitio. La paciente puede empezar a inspirar y una vez que se encuentre dentro del recuadro, y no solamente eso, sino que la posición de la inspiración sea exactamente la misma que habíamos visto en el tomógrafo, el tratamiento se va a entregar. ¿Y por qué les comento esto? Porque la inspiración sostenida es algo que hemos sabido que funciona. Sin embargo, es algo que no hemos sido capaces de reproducir. Es decir, era fácil engañar a los sistemas y hacerles creer que el paciente estaba en el nivel de inspiración que queríamos. Podría, por ejemplo, simplemente esta paciente, y les voy a mostrar en este ejemplo, arquear su espalda para que este punto subiera la distancia suficiente
para llegar al punto que estamos esperando, pero hacerlo mediante una espalda arqueada en vez de hacerlo mediante una expansión real de su tórax. Entonces, ¿cómo es que el sistema garantiza que están ocurriendo las dos cosas de manera simultánea? Vean ustedes que no solamente estamos haciendo en la parte derecha un seguimiento de la caja de inspiración, sino también hay dos contornos que en este momento no se encuentran empalmados. Es decir, la paciente está descansando, vemos que los dos contornos no se encuentran empalmados y una vez que la paciente inspire, tiene que llegar exactamente al contorno que estamos esperando para que el tratamiento se pueda administrar. Entonces, nos da una garantía de que estamos en el lugar adecuado, el cual habíamos visto en la simulación y en el cual vimos el plan de tratamiento. Y si nos preguntamos, bueno, ¿y de verdad esto funciona? Es decir, lo que estamos, ¿qué pasa con el error? ¿Qué pasa con el error sistemático? ¿Qué pasa con el error aleatorio? Pues podemos ver que si comparamos los resultados que se han obtenido con SGRT versus los resultados que se han obtenido con tatuajes, la SGRT nos otorga resultados muy superiores, por mucho además. Podemos ver que en este caso nos quedamos en estos estudios publicados entre el 2016 y el 2020 por debajo de 1.5 milímetros en la mayoría de los casos, que la verdad es que tomando en cuenta el tiempo que nos toma hacer una verificación de este tipo, es un resultado maravilloso. Y no solamente eso, sino también los errores aleatorios se ven disminuidos. Otra cosa importante que me gustaría comentarles es que como este sistema está alimentado en base al isocentro del sistema de planeación, la probabilidad de que fallemos, digamos que en el posicionamiento durante la primera sesión, se disminuye. Porque seguramente, y esto es algo que nos ha pasado a todos y que no nos gusta compartir, y ¿cuántas veces ha pasado que vamos a tratar a un paciente del lado derecho, hacemos el desplazamiento en el otro sentido, acabamos del lado izquierdo, y cuando tomamos la imagen nos damos cuenta que el paciente lo desplazamos en el contrasentido, ¿no? Así que con este tipo de sistemas nos podríamos dar cuenta de eso antes de que siquiera hagamos la primera imagen de verificación. Aquí lo vemos estos resultados, pero como un vector de posicionamiento y podemos ver cómo la SGRT, la verdad es que tiene resultados superiores si los comparamos con los tatuajes. Y con respecto al seguimiento del paciente en tiempo real, recuerdan que les comenté que prácticamente estamos viendo 260 cuadros por segundo. Esta es una paciente que era muy nerviosa, una paciente que se movía constantemente. Mis compañeros técnicos la acababan de alinear y apenas dábamos un paso afuera del búnker y alcanzábamos a ver a través de las cámaras que la paciente ya se estaba moviendo. Entonces, da mucha seguridad saber que en cualquier momento, si nosotros establecemos un límite de movimiento y la paciente lo excede, el tratamiento se va a detener. Quiero que vean, por ejemplo, en este caso, que la paciente estaba oscilando entre los 2 y los 4 milímetros, sin embargo, habíamos establecido un límite de 5 milímetros para que el tratamiento se detuviera. Así que como en ningún momento se excedió, no hubo un beam off automático. Pero este límite se podría establecer al criterio de cada persona. Una vez terminado el tratamiento, podemos ver si es que en algún momento el paciente se movió de la posición de tratamiento, por cuánto se excedió y durante cuánto tiempo esto provocó que el se detuviera, que la entrega del tratamiento se detuviera. Lo cual nos entrega bastante información acerca de cómo realmente es que se están moviendo nuestros pacientes. Como les comentaba, a mí me encanta pensar que nuestros pacientes no se mueven, que son fantomas, que son perfectos y que todas las sesiones de tratamiento están colocados de manera ideal. Sin embargo, sabemos que esto es algo que no está pasando. Y otro caso muy bonito que tuvimos es el de una extremidad. En general, las extremidades no son los casos más comunes, creo que son casos poco comunes y por lo mismo tenemos poca práctica y eso hace que sean casos muy retadores. Hemos intentado de todo, de verdad. Nosotros hemos puesto máscaras, hemos fijado a pacientes con cinta, les hemos puesto plástico y seguramente muchos de ustedes también lo han intentado porque los grados de libertad en una extremidad son muchos. Tenemos la rodilla, tenemos el tobillo, tenemos la cabeza femoral y todos ellos pueden estar rotando en diferentes sentidos de tal modo que veamos que el volumen de tratamiento nunca está como esperábamos tener. En este caso pueden ver cómo estamos haciendo un seguimiento de una lesión que estaba muy cercana a la rodilla. Una vez alineado la paciente, el sistema nos arrojó estos resultados, prácticamente cero, y una vez que vimos la imagen, se veía algo así. Es muy bonito poder ver un combim de una extremidad con un resultado parecido a este, porque de verdad que es muy difícil. Creo que cualquiera de nosotros que hemos estado involucrados en un tratamiento de una extremidad sabemos lo complicado que se vuelve poder lograr algo así. Entonces,
una vez que uno ve estas bondades del sistema, de verdad que está encantado con lo que se puede lograr. Y esta última parte fue algo que estuve platicando con el equipo de DELEC cuando estábamos planeando esta plática para ustedes, y es algo que nosotros nunca habíamos considerado, y es qué tanto nos tardamos, ¿no? Es decir, qué es lo que vamos a obtener si nosotros introducimos uno de estos sistemas en nuestros centros. Porque, y lo digo por experiencia propia, en general, debido a la carga de trabajo, muchas veces cuando se nos presenta uno de estos nuevos sistemas, pensamos, bueno, pero eso solamente nos va a añadir más trabajo, ¿no? O sea, ahora no solamente voy a tener esta carga a la que ya estoy acostumbrado y que es muy grande, sino que además voy a tener este nuevo sistema que nadie sabe operar y que vamos a tardar meses en saber qué está pasando. Bueno, pues para que tengan una idea, si nosotros hacemos una alineación sin IGRT, únicamente confiándonos en tatuajes, les puedo decir que en base a la experiencia, a la pericia de los técnicos, esta alineación iría de 3 a 5 minutos aproximada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la desventaja? Sí, definitivamente eso nos va a tomar poco tiempo, pero también hay poca precisión. No vamos a tener una imagen real del paciente, de cómo se veía durante el tratamiento, de cómo se veía previo al tratamiento, pero vamos a consumir poco tiempo, que quizás por algunas clínicas con una carga de trabajo importante sea un factor decisivo. Ahora, si tenemos una alineación más IGRT, bueno, pues va a depender no solamente del tiempo en el que el técnico alinee, sino además del tiempo de la toma de imagen y del tiempo del análisis de la imagen. Como les comentaba al principio, si ustedes recuerdan la primera vez que ustedes vieron una tomografía, no era nada fácil distinguir absolutamente nada. Entonces, ahora si pensamos en cuánto tiempo toma que alguien se entrene en poder leer un combi y saber, por ejemplo, si en una mama va a tener que estar alineando el esternón, el pulmón, la piel. Entonces, este tipo de cosas consumen tiempo, así que va a tener una alta precisión, sí, si es la persona adecuada quien está analizando las imágenes, pero también va a haber una dosis adicional y además va a consumir un poco más de tiempo, ¿no? Y ahora si pensamos en la alineación con SGRT, debo de decir que esto es algo que apenas hicimos durante esta semana, gracias aquí a la contribución de Joan Ezequiel, y es qué tanto nos tomaría, nos cronometramos. Bueno, yo estuve ayudando a cronometrar a los técnicos, les debo decir que todo esto es su trabajo, ¿no? Yo no sé alinear pacientes, no es una de mis responsabilidades, digamos, pero el tiempo que les toma de verdad que es impresionante. En 3 minutos estábamos con un paciente completamente alineado con las correcciones realizadas. ¿Y eso qué nos da? Pues nos da poco tiempo y alta precisión, ¿no? Es decir, estamos obteniendo prácticamente los mismos tiempos que si no hacemos nada de IGRT, pero con una precisión similar a la que nos da un combi. Y eso me parece extraordinario. ¿Y qué pasa con cómo opera, cómo se conecta con los demás sistemas? ¿Qué tan fácil es de utilizar? Pues tienen que saber que la sincronización del paciente es automática. Es decir, ustedes dan clic en cualquiera de sus sistemas para abrir un paciente y el sistema lo reconoce. Tiene comunicación con la mesa de tratamiento, van a poder enviar desplazamientos de manera automática y tiene control de las de tratamiento, es decir, sabe cuándo hay un BIMON y un BIMOF. Y eso es súper importante, ¿por qué? Porque ya no solamente estamos confiando en nuestros ojos y en nuestra capacidad de respuesta para que un haz de tratamiento se pare. Y seguramente por aquí hay muchos de mis compañeros físicos que están pensando, bueno, ¿y qué pasa con el control de calidad, no? ¿Qué tan difícil es? La verdad es que los controles de calidad son muy sencillos. Hay ya guías, esta particularmente es la guía publicada por Estro y ya hay otra guía publicada por Astro y son sistemas muy estables. Les puedo decir que en sus inicios, hace 10, 12 años, los sistemas no eran muy estables debido a las temperaturas de los cuartos de tratamiento. Sin embargo, actualmente lo son. Entonces, y todas estas pruebas que están viendo ustedes aquí, que se hacen de manera diaria, mensual, anual, se hacen con simplemente este fantoma que viene incluido con el sistema de Catalyst. Entonces son 3 esferas que hacen una reproducción tridimensional de cómo se está viendo el isocentro. Es un control de calidad que no toma más de 15 segundos. Es muy sencillo y como les decía, les entrega toda la información que necesitan acerca de cómo están operando sus cámaras. En conclusión, pues la SGRT nos va a otorgar mucha mayor precisión si la comparamos con únicamente el uso de tatuajes. Nos va a dar la posibilidad de no hacerle ninguna marca a nuestros pacientes y esto va a tener consigo disminución de errores, ¿no?
También, además, no tener a estos pacientes con marcas que tenemos cintas encima de las cintas y colores y azul y rojo y cada quien tiene una nomenclatura distinta para las marcas. Creo que esto es una ventaja importante. Nos va a dar el monitoreo continuo de la posición del paciente durante el tratamiento, que eso es algo que hasta el momento pues no hemos tenido, ¿no? No hemos conseguido, a no ser que sea con un sistema de ionización. En general es un sistema muy amigable y de rápido aprendizaje si se compara con cualquier otra cosa que hasta el momento han aprendido a emplear. De verdad que es mucho más sencillo, es como si fuera una proyección tridimensional que tienen que alinear contra otra proyección tridimensional. Va a mejorar la eficiencia y la seguridad de los tratamientos, no entrega radiación adicional y va a permitir la inspiración sostenida que va a traer consigo una posibilidad de reducir toxicidad en pacientes. Y pues bueno, con esta diapositiva me despido. Muchas gracias por su atención. Le quiero agradecer, esta es una foto de una parte de mi equipo de trabajo. La verdad es que sin todos ellos nada de esto y estar aquí el día de hoy con ustedes no sería posible. Hemos trabajado muy en conjunto, de manera muy estrecha para poder echar a andar este sistema y tener los resultados que hoy en día tenemos. Así que bueno, pues quedo en espera de sus dudas y muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Excelente, excelente presentación. Muchísimas gracias también a tu equipo de trabajo, a todos ahí en el Centro Médico ABC. Increíble escucharte todo lo que dijiste. También me resuena mucho todo lo que he vivido en mi experiencia con este sistema. Y te voy a pasar algunas preguntas que la gente estuvo haciendo. Preguntan acerca de cómo fue la introducción de este sistema. Un poco ya habías mencionado que era un sistema amigable, cómo fue la curva de aprendizaje tanto para técnicos como para físicos. Sí, claro. Pues miren, y la verdad es que este sistema llegó con nosotros hace casi 5 años y tengo que aceptar que cuando llegó con nosotros, todos nosotros nos quedamos así como, ¿y para qué nos va a servir, no? O sea, ¿y por qué necesitamos esto? Llegó, la verdad es que, digamos que inicialmente únicamente pensábamos que nos iba a servir para hacer las 4D. Nosotros antes de tener Sentinel teníamos otro sistema para hacer las 4D. Y quiero decirles que desde el minuto uno que nos dijeron que no se tenía que, o sea, que no iba a ser ionizante, que no íbamos a tener, digamos, que, o sea, podía ser usado sin necesidad de que el usuario fuese afectado de ninguna manera, empezamos a hacer pruebas entre nosotros para ver cómo funcionaba y creo que de esa manera fue que nos habituamos bastante rápido a cómo estaba, qué era realmente lo que estábamos viendo. Porque al principio pues existía la duda así de, bueno, y si no tengo, por ejemplo, si no tengo ninguna marca, ¿de dónde voy a empezar? ¿No? O sea, ¿cómo voy a empezar a alinear un paciente si no tengo ninguna marca? ¿Cómo voy a conseguir un buen ciclo de expiración sostenida? Tengo yo que forzar a la paciente? ¿Tengo que hacer que la paciente, digamos, que decida hasta dónde puede llegar? Entonces, definitivamente esas dudas, les tengo que decir que las fuimos aprendiendo en la práctica entre nosotros. Una ventaja del sistema es que alguien se puede acostar sobre la mesa de tratamiento y puedes tomar una especie de fotografía, ¿no? Con las cámaras de cómo se ve en ese momento. Después de eso se bajaba, nos volvíamos a acostar sobre la mesa y practicábamos cómo era que había estado alineada esa persona, ¿no? Así que termina siendo muy sencillo. La verdad es que creo que más bien es como un cambio de mentalidad, de pasar de sentirnos cómodos únicamente con imágenes radiográficas a poder sentirnos cómodos con estas imágenes tridimensionales que además nos están dando muchísima información y terminan teniendo un resultado de un impacto muy similar al de haber adquirido, por ejemplo, un Combim. Ni hablar de una placa, ¿no? Una placa nos da mucha menos información que un Combim. Entonces, creo que la curva es sencilla. Yo les puedo decir que en no más de 4 meses nos sentíamos completamente cómodos con el sistema de poder instruir a cualquier paciente de qué era exactamente lo que iba a pasar. Creo que lo único que les mencioné que el precio a pagar definitivamente pues es la piel descubierta del paciente, ¿no? No sé qué tanto sea eso, digamos que un tema para ustedes. Para nosotros, en algunos pacientes resulta importante el hecho como de que sientan como que es una parte privada, ¿no? Que estén cubiertos durante el tratamiento. Sin embargo, creo que es algo que la educación, o sea, que hablar con los pacientes, digamos que de manera eh, sincera de qué es lo que estamos buscando, es algo que definitivamente lo puede solucionar, pero les diría que es bastante rápido. Excelente, excelente. Voy a aprovechar a tomar eso para otra pregunta, que es ¿cómo es la educación en cuanto a los pacientes cuando se encuentran con estos sistemas? Sí, creo yo que en esa parte fue como un tema que trabajamos muy en conjunto con los médicos que están trabajando con nosotros.
de qué exactamente es lo que se le tenía que explicar al paciente antes de que llegara al proceso de simulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, las pacientes lo que saben antes de llegar a la simulación es que se van a tener que acostar, van a subir los brazos y van a tener que contener la respiración durante 20 segundos. Ese es el mínimo que empezamos pidiendo. Entonces, usted contiene la respiración 20 segundos, descansa, 20 segundos, descansa. Y la verdad es que si se llevan este tipo de ejercicios a casa, que tampoco es que sean los ejercicios más complicados, cuando llegan con nosotros están bastante preparadas para saber que tienen que contener su respiración y hasta antes de que lleguen no saben exactamente qué va a pasar, ¿no? Y les vamos explicando. Al principio, yo creo que las primeras tomografías que hacíamos y los primeros tratamientos nos llevaban más tiempo, pero hoy en día les puedo decir que podemos hacer una simulación de inspiración sostenida, porque además comienza un timer, ¿no? En Sentinel, una vez que empezamos a adquirir un ciclo respiratorio, y tenemos una paciente totalmente instruida con una tomografía hecha en menos de 10 minutos. Y un Increíble. tratamiento si hablamos de un tratamiento conformal, en quizás 5 o 6 minutos y un tratamiento con BIMAT en menos de 10 minutos. Entonces, la verdad es que siguen siendo tiempos bastante razonables y hay pacientes que lo hacen muy rápido, ¿no? Eso también depende como de la capacidad inspiratoria de la paciente y de qué tanto ejercicio realiza. Entonces, en ocasiones es de verdad que impresionante que pueden aguantar una cantidad enorme de unidades monitor en una sola inspiración. Perfecto, perfecto, quedó muy claro. Hasta acá hablamos de tratamientos de mama, de tratamientos como está en extremidades, pero ¿este sistema lo utilizan en todos los pacientes? ¿O hay pacientes para los que les ven que sí y otros que no? En general, para las pacientes de mama, que nosotros tenemos un volumen bastante amplio de pacientes de mama, sí lo utilizamos en prácticamente todas. La cuestión de la inspiración sostenida, en ocasiones hay pacientes en los que no. En mama derecha hemos empezado a hacer algún análisis porque hemos visto un beneficio en el hígado, por ejemplo. En mamas izquierdas ya está determinante que el beneficio va a ser en el corazón. Sin embargo, en mamas derechas hemos empezado a ver un beneficio en el hígado que es bastante prometedor. Así que les podría decir que en mamas básicamente todas son candidatas. Para la parte del seguimiento del paciente, todos son candidatos, ¿no? Y para la parte de la alineación, lo que tenemos que tener en mente es que, por ejemplo, si quisiéramos pensar en el escenario de una próstata, en una próstata no solamente nos interesa ver cómo se está comportando el contorno del paciente, que sí nos serviría definitivamente para alinearlo, sino que nos importa llenado de vejiga y vacío de recto, y eso es algo que el sistema no nos podría dar, ¿no? Del mismo modo, en una máscara tendríamos que pensar en el uso de máscaras abiertas para que el sistema nos pueda dar información, porque si no, pues va a seguir una máscara estática, ¿no? Es decir, la luz va a ser Claro. detenida por la malla misma y no nos va a dar información de si el paciente se está moviendo. Sin embargo, es una muy buena solución en el caso de que haya un paciente claustrofóbico con el cual queramos usar una máscara abierta. Perfecto, perfecto. Y este sistema se puede acoplar a cualquier tipo de acelerador, como bien estuviste nombrando. Nos pregunta particularmente si podría acoplarse, por ejemplo, a un sistema, a un acelerador que no tenga Convincity, quizá que solo pueda Sí, tener la posibilidad de hacer placas, y sumarle sí, esto como un sí. upgrade. Claro, y además de que siento que con eso les daría una seguridad muchísimo mayor, también nosotros tenemos este escenario de aceleradores que únicamente tienen instalado para tomar placas, y si ustedes comparan el precio de instalar un sistema de Combim versus un sistema de radioterapia guiada por superficie, de verdad que no hay punto de comparación del precio entre ambos. Y el beneficio que se pudiera obtener con uno de estos sistemas es muy, muy amplio, ¿no? Así que sí digamos que estos sistemas de tanto Catalyst como Sentinel de CIRRAD son independiente de cualquier marca de vendedores de aceleradores lineales, así que puede ser acoplado a cualquiera de ellos. Perfecto. Y en cuanto al servicio técnico de esos equipos, se los suele dar como físico, ustedes le hacen el control de calidad y luego hay un seguimiento. ¿Qué experiencia tienen en este sentido? La verdad, y les tengo que decir, porque esto es algo que me hace, hasta se siente raro de decir esto, pero no hemos tenido un solo tiempo caído en prácticamente 5 años de este sistema. Y es increíble porque hemos tenido, digamos que tiempos caídos del acelerador mismo, pero no del sistema, ¿no? O sea, entonces sí como verlos como entes independientes, ¿no? Una cosa es que falle el acelerador, otra cosa diferente es que este sistema falle. Y la verdad es que tiene únicamente servicios preventivos cada 6 meses, se limpian las cámaras,
se hacen, como les comentaba, la prueba diaria es muy sencilla. Las pruebas mensuales se hacen contra verificación de imagen para saber que estamos viendo no solamente el isocentro que tenemos alineado contra los láseres, sino que esto está alineado también con la imagen, se hace una compensación por parte de la imagen. Son controles de calidad que no les van a llevar de verdad más de media hora, que si los comparan contra un control de calidad, por ejemplo, que le tenemos que hacer a un o ni hablar del control de calidad que hay que hacerle a un acelerador, ¿no? Sin embargo, la parte de la distorsión de la imagen, así como pasa quizás en un combi, en este tipo de sistemas es mucho menos notoria y mucho más amigable. Como les decía, son estables, son ya sistemas muy estables, que tienen una temperatura autorregulada dentro de ellos, de tal modo que la imagen no se distorsiona con el tiempo, ni aunque el búnker en algún momento esté cambiando la estabilidad de la temperatura. Entonces, eso me parece como importante que sepan que no es algo que esté consumiendo mucho tiempo, digamos que del servicio, o sea, mucho tiempo humano, ¿no? En cuanto a Exacto. estar pendientes de que la calibración y todo en el sistema está funcionando de manera adecuada. Perfecto. Y algo que ya habías mencionado un poco, que era el tema de que este equipo ya cuenta con protocolos internacionales de control de calidad, con los cuales uno puede hacer, puede referenciarse. Sí, exacto, exacto. De hecho, esta que les estoy mostrando, esta es la de controles de calidad, digamos que diarios, semanales, mensuales, anuales, publicados por Estro, ya también están los publicados por Astro, y la verdad es que inclusive viene una guía detallada de cómo debería de ser un proceso de aceptación de uno de estos equipos, un proceso de comisionamiento de uno de estos equipos. Y en general, si las ven ustedes y las comparan, por ejemplo, contra el TRS-398, se van a llevar la sorpresa de que estos son 5 páginas, ¿no? O sea, realmente Increíble. es muy poco porque la estabilidad del sistema es alta y no tiene tampoco tantos factores que estén en juego para hacer una diferencia significativa y que ustedes tengan que estar haciendo un track diario o semanal para Ujú. saber si es que el isocentro del sistema se movió y entonces ustedes tienen que realinear. Perfecto. Y acá también te resumo varias preguntas en una, pero recordar que este sistema no utiliza radiación ionizante, entonces, ¿qué tipo de radiación utiliza para crear la imagen? Es luz visible, creo que en una de estas imágenes que puse por aquí se alcanza a ver, pero aquí no sé si puedan ver que hay una especie de luz morada proyectada sobre la paciente. Esta luz, miren, Perfecto. aquí se ve la luz de campo del equipo, aquí de hecho hay unas MLCs pintadas, ¿no? Esta luz que estamos viendo aquí es la luz que proyecta el sistema, es una especie de luz entre azul morada y ustedes pueden tener las luces del cuarto encendidas, apagadas, al sistema no le va a importar, o sea, va a seguir reconstruyendo de manera habitual y entonces está en el campo visible, así que no va a afectar a absolutamente nadie que esté en contacto con él. Perfecto, perfecto. Bueno, hasta acá hemos ido contestando las preguntas que nos han pasado ahí los participantes del chat. También nos preguntaban por tu contacto, que lo vamos a compartir en la brevedad para que todos lo tengan también para hacer otras consultas específicas ya a tu propio mail. Y Joa, ya si querés agregar algo más. No, no por Sí, mi por parte. favor. Perdón, perdón. Perdón, Sandra. Continúa, continúa. No, no, no. Adelante, adelante, Joana. Sí, te quería pedir, yo sé que toda tu presentación, que la verdad, como siempre, es súper clara, nos encanta, tanto como cuando hablamos la otra vez, como escucharte ahora, es un placer. Nos gustaría que, más allá de que toda tu presentación se basó un poco en esto, si puedes resumir como en una frase, ¿cómo te cambió la incorporación de CIRRAD en tu trabajo? Definitivamente les tendría que decir que fue un cambio de paradigma, de sentirnos cómodos haciendo algo que quizás no nos estaba llevando a la precisión que necesitábamos, a tener algo que nos hace tener una precisión mucho más alta y además con un paciente mucho más cómodo. Un paciente que no tiene que tener marcas en todo el cuerpo, toxicidades más bajas y todo esto simplemente cambiando, digamos que la visión que teníamos antes de que este sistema llegara, de que una imagen de verificación era la única que nos podía ayudar a conseguir esto. Entonces, los beneficios que hemos obtenido en cuanto a tiempo y en cuanto a toxicidades, de verdad que hasta cuando ustedes ven un histograma parece algo irreal, ¿no? Me gustaría regresar a esa imagen del histograma, pero creo yo que este sistema cambió como la percepción que teníamos con respecto a la seguridad del paciente.
no necesitamos nada que esté entregando radiación adicional para sentirnos seguros y para saber que el tratamiento va a ser preciso. Entonces, definitivamente sería eso. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Sandra, por todas tus palabras, también por esto último de hablar de lo que es calidad y seguridad en los tratamientos, que al final es lo que termina generando que los protocolos clínicos lleguen a dar los resultados que esperamos. Así que Sí, excelente claro. escucharte siempre. Bueno, muchísimas gracias. Les recuerdo entonces que este webinar está siendo grabado, se va a colgar en nuestro canal de YouTube, que también lo vamos a comunicar en el grupo de WhatsApp y también lo vamos a subir en redes. Así que muchísimas gracias, Sandra, muchísimas gracias, Tira, y a todos ustedes por haberse conectado. Que tengan muy buenas jornadas. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Chao.